Muy bien. Nuevamente, pues buenos días a todos y gracias por unirse a nosotros en este webinar de la importancia del vacío. Mi nombre es Elisa Rivera, soy quien les estuvo enviando la información por correo y redes sociales para quienes no me conocen aún. Y pues nada, para mí es un placer estar aquí hoy con ustedes. Y es que les comparto que este evento es posible gracias al patrocinio de Meconsa, empresa que por más de 35 años se ha dedicado a llevar bienestar y confort a la sociedad mexicana a través de soluciones innovadoras en el sector del aire acondicionado. Y es que en Meconsa creemos ahora sí que en el poder de la capacitación y el conocimiento compartido. Es por esto que organizamos estos cursos para empoderar y capacitar a nuestros valiosos aliados. ¿Y quiénes son los aliados de Meconsa? Pues ustedes, los profesionales del aire acondicionado. Hoy no solo vamos a explorar las últimas tecnologías y tendencias en el sector, sino que les comparto que también pues tendremos la oportunidad de aprender cómo aplicar las soluciones en nuestros proyectos diarios, que es lo más importante, porque con esto se ofrece un mayor valor a nuestros clientes. Además de ofrecer estos cursos formativos, en Meconsa nos comprometemos también con brindar una atención personalizada para cada uno de sus proyectos. Siempre estaremos para apoyarlos. Les comparto que contamos con un amplio inventario de equipos de la marca Train, reconocida por su calidad. Es por ello que pues distribuimos la marca Train, porque creemos en y queremos darle el mayor valor al cliente. Entre nuestro inventario se encuentran pues unidades, paquetes, sistemas divididos, lo que son los chillers, TBR, UMatch y más. Todo disponible para entrega inmediata a todo México. Entonces, como mencioné, nuestro objetivo en este webinar es no solo brindarles una actualización, sino también asegurarnos de que tengan todas las herramientas y el apoyo necesario para sobresalir allá afuera en una industria tan competitiva como la del aire acondicionado. Gracias nuevamente por estar aquí, por acompañarnos. Estoy segura de que es un tiempo bien invertido. Ahora sí que esto quiere decir que ustedes son de esos profesionales que siempre buscan hacer las nuevas prácticas, siempre buscan actualizarse, y es justamente con el tipo de profesionales con los cuales buscamos alianzas. Bueno, les comparto que antes de empezar también este curso, pues yo sé que salen muchas dudas a través de la sesión. Les voy a pedir de favor, conforme les vayan saliendo las dudas, por favor pónganlas aquí en el chat. Yo sé que a lo mejor algunos somos un poco más penosos que otros, entonces está la opción de que me envíen sus dudas por privado. Se van aquí al chat, buscan Elisa Rivera y le ponen enviar mensaje privado. Y yo voy a ir anotando sus dudas para darle lectura al final y que el ingeniero nos haga el favor de dar respuesta. Recordemos que no hay dudas más ni dudas menos. Sobre la constancia, que ahorita me andan mandando mensajito para preguntarme, se entrega a partir de un formulario que voy a enviarles por aquí por el chat de Zoom, pues en cuando termine el webinar. Es decir, que acceso a la constancia tendrán solamente quienes nos acompañen en el curso completo. La repetición, como mencioné ahorita al principio, quienes estaban, se publicará en nuestra página de LinkedIn. Al final les voy a pasar las ligas para que nos sigan en LinkedIn y pues les aparezca la repetición. Sin más preámbulos, comencemos con nuestra sesión de hoy. Ahora sí que doy la palabra y bienvenida al ingeniero Enrique Saldívar de Train. Adelante, ingeniero. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Elisa. Gracias. Buenos días a todos. Voy a apagar mi cámara para que la presentación fluya más rápido y al final en la sección de preguntas y respuestas voy a encender otra vez la cámara. No piensen que va a cambiar la persona que les va a dar el curso. Aquí nomás denme un momento para apagar la cámara y empezamos el curso. Si bien lo que va este curso vamos a hablar de la importancia del vacío, algo que debemos de tomar en consideración debido a que es algo que ya ahorita es muy necesario, a raíz de que los equipos nuevos o las nuevas tendencias de aire acondicionado o de las unidades de aire acondicionado, lo que desean es que en verdad quitar puntos de fricción. ¿Qué quiere decir? Todo lo que nos pueda detener el flujo de refrigerante o que maneje una obstrucción
lo van a quitar porque lo que quieren es tener una fluidez más rápida. En estos casos, lo que nosotros necesitamos es entender el vacío. ¿Por qué? Porque a veces lo hacemos por tiempo, lo medimos con manómetros y aquí poco a poco vamos a dar los pasos. ¿Cuál es una práctica adecuada que les va a servir mucho? En la introducción vamos a hablar qué es la información técnica, lógico, vamos a hablar algo de teoría, porque para poder entender cómo es que manejan el vacío, los contaminantes más comunes en el sistema, las causas por un mal vacío en el sistema, el mal funcionamiento del equipo, que va a ser muy clásico, porque lo que yo había comentado anteriormente, la tendencia de los equipos es ya manejar menos cantidad de refrigerante, por lo cual cualquier mal o un mal procedimiento va a ser más fácil que el equipo se represente en malas operaciones. El uso del vacómetro como una herramienta, la selección e instalación apropiada de la bomba de vacío. Aquí vamos a diferir un poco en los manuales y voy a decir el por qué lo pensamos de esta manera o por qué el procedimiento que ponemos aquí es el más adecuado y en algunos manuales lo ponen de otra manera. Y los pasos a seguir para nosotros estar seguros que en verdadmente tiene un buen vacío y aparte que el equipo esté deshumidificado. Uno de los detalles en lo que nosotros tenemos que considerar para el vacío es la presión atmosférica. Dependiendo la altura en la que estemos haciendo el vacío, va a generar una presión diferente y es ejercida en diferentes partes del planeta porque, lógico, tenemos diferencias en altura al nivel del mar. Normalmente, lo que nosotros conocemos, la presión atmosférica, serían las presiones de vacío como las que estamos marcando en la parte de abajo. Si estamos a nivel de mar, estas presiones que estamos, normalmente nosotros siempre manejamos micrones. ¿Por qué micrones? Sencillamente es porque los manuales o el 90% de los manuales vienen las certificaciones y los procedimientos en micrones, así de sencillo. Normalmente, pero existen varias escalas, como la escala de pulgadas de mercurio, la escala de milímetros de mercurio, la escala de PSI, los micrones, los de Thor y la barométrica o el bar. Son escalas que usaron para poder medir el vacío. Básicamente, cuando nosotros estamos teniendo una presión atmosférica, también nuestros medidores de vacío o nuestros manómetros va a variar la aguja porque dependiendo la altura entre el nivel de mar y la altura en donde estemos haciendo nuestro trabajo, va a cambiar mucho la presión. Poco a poco, un poquito más adelante les voy a explicar cómo es el comportamiento de los manómetros, por qué pasa ciertas condiciones que vemos nosotros anormales, que si compramos el manómetro nuevo, ¿por qué se ve desajustado? Todos estos detalles lo vamos a ver poco a poco más adelante. Aquí esta es una introducción para que nosotros entendamos cuál es el principio y por qué es importante el vacío. Si bien uno de los contaminantes más abundantes que hay en el refrigerante, si nosotros lo conocemos en su composición química, tiene una cierta cantidad de agua. No son completamente secos. Vamos a decir que no le vamos a poder sacar agua a un refrigerante tan fácilmente, pero sí tiene una composición de agua. Y entonces me van a decir ustedes, ¿por qué es importante hacerle vacío si tienen humedad los refrigerantes? Es ahí el enigma que algunos refrigerantes antiguos podían funcionar con cierta cantidad de nivel de humedad. Cuando nosotros estamos trabajando con otro tipo de refrigerante, vamos a tener problemas si las cantidades de humedad que tiene el sistema son mayores a la cantidad de humedad que tiene el refrigerante.
¿Qué quiere decir? Si nosotros tenemos un refrigerante que tiene una humedad de 300 micrones, si nosotros dejamos un sistema con más de 300 micrones de humedad, vamos a descomponer químicamente ese refrigerante. Esta tabla de ebullición nos dice el comportamiento de las moléculas del agua estando en un sistema cerrado. Si nosotros no viéramos de una manera que el sistema es completamente hermético y nosotros al momento de empezar a extraer o hacer nuestra evacuación o como le queramos poner, de extraer el aire o extraer los contaminantes que tiene dentro del sistema, cada vez que lo vamos extrayendo, la temperatura exterior se va haciendo más caliente para las moléculas del agua. Vamos a decir que su punto de ebullición en estas partes es muy alta. Vamos a decir que si nosotros estamos a temperatura ambiente o a una presión atmosférica a nivel del mar, nosotros tendríamos que subir la temperatura de las moléculas a más de 100 grados centígrados para que esas moléculas empiecen a cambiar en estado de vapor. Pero ¿qué pasa si nosotros cada vez que vamos bajando el vacío, la temperatura exterior se hace demasiado caliente para las moléculas del agua y en esa forma empieza a cambiar a estado de vapor y es como sale del sistema? Si nosotros lo vemos que empezamos a llegar a las cantidades normales que a veces nos piden de 500 micrones, una temperatura exterior de 30 grados o 10 grados o 15 grados es demasiado caliente para esas moléculas y hace que se evaporen. ¿Por qué? Porque su temperatura para mantenerse en estado líquido sería de menos 24 grados. La importancia que estamos nosotros hablando es depurar. Vamos a decir que el aire no está completamente hecha de la fórmula normal que nosotros conocemos. Tiene varios contaminantes. ¿Y por qué le dicen contaminantes? Esos contaminantes lo que hace es cambiar la composición química del refrigerante. Nosotros al hacer vacío, lo que estamos haciendo es quitar todos los contaminantes y otro contaminante muy importante son las moléculas de agua que están internamente en los sistemas. Por eso es muy importante que cuando nosotros abrimos un sistema, tener el cuidado de mantenerlo cerrado. No se preocupen. Por eso es este curso, porque cuando nosotros tenemos sistemas que ustedes le dieron servicio después de que otra persona lo intervino, pues muchas veces no conocen qué hizo la otra persona. Más adelante vamos a ver cuáles son los procesos que tienen que hacer para asegurarse que ese sistema está completamente deshumidificado. Y cuando nosotros agreguemos el refrigerante no va a cambiar con su composición química. Tenemos varios contaminantes. Los contaminantes sólidos, como yo les dije, las máquinas nuevas, su tendencia es quitar los filtros. Nomás van a tener unos llamados sedazos que lo que hacen es nada más asegurar que alguna partícula o basura que haya quedado en la fabricación, que es muy difícil, entre y dañe dispositivos internos de control de refrigerante, ya sea una válvula de expansión, ya sea una válvula electrónica, un traductor, varios dispositivos que necesitan estar en contacto directo con el refrigerante. Los otros, como los líquidos, las ceras y los ácidos, vamos a decir que ciertas composiciones y ciertos productos con mezcla con el refrigerante se hacen ácidos o se solidifican a ciertas temperaturas que tampoco nos ayuda para el sistema. Gases, los gaseosos, el aire y los gases no condensables o el vapor de agua.
Los gases no condensables son gases que en estar en el sistema nomás ocupan espacio. ¿Qué quiere decir? Nos ocupan espacio, pero no nos ayudan para la conversión o para las funciones que se hizo el refrigerante o para las funciones que se hizo el equipo. Vamos a tener problemas que vamos a tener espacio que no se puede condensar, porque las unidades de aire acondicionado, la forma que hacen más eficiente su trabajo de absorber calor y desechar calor es por medio de estado líquido el refrigerante. ¿Ok? Y si nosotros tenemos gases que no condensan, tenemos gases que no nos van a ayudar a hacer esa transferencia. Los vapores de agua nos generan problemas a diferentes temperaturas porque aparte de descomponer químicamente el equipo, el refrigerante, disculpen, y los aceites y otros detalles, tenemos el detalle de que pueden solidificarse a ciertas temperaturas. Recuerden que muchos procesos de operación del equipo, su temperatura de refrigerante a veces está cerca de los 0 grados, haciendo muy posible que esas moléculas de agua se solidifiquen. Por eso el refrigerante y el aceite lo debemos de mantener siempre lo más exacto en su composición química. No agregarle un contaminante que pudiera generar un problema y que nosotros no nos demos cuenta que pudiera pasar. Es decir, que de los famosos fantasmas que aparecen del equipo. Uno de los famosos fantasmas es el peligro de la humedad, igual como otros detalles que vamos a hablar. ¿Por qué? Porque los sistemas no funcionan bien y generan algunos problemas. Y uno de los enemigos más importantes del refrigerante o de los sistemas, algunos dicen la humedad y otros dicen que es un mal procedimiento o un mal proceso de trabajo. ¿Por qué? Porque a veces una intervención con no haciendo las buenas prácticas, podemos generar que a futuro el equipo se dañe. Yo aquí les voy a presentar imágenes y otros detalles, pero aquí se van a dar cuenta que algunos procedimientos mal hechos de trabajos de otros técnicos que no le tocaron a ustedes les tocó la parte más fea, la parte en donde ya el equipo no funciona y no saben qué hacer o qué está pasando y se dan cuenta que en verdadmente el sistema está extremadamente contaminado. El refrigerante y el aceite. Como yo les comento, se usaba mucho la práctica de filtros deshidratadores, filtros que retenían la acidez, filtros que eran de muy alta capacidad de absorción de humedad, pero estos filtros generaban una, una restricción de flujo y una fluidez más lenta del refrigerante, en el cual se necesitaba equipos o compresores que consumieran más consumo de energía porque tenían que mover más cantidad de refrigerante. Otro punto que también hace que los filtros y otras cosas se quiten es porque las unidades ya con las tendencias del 2025 y con las tendencias de hace 10 años es reducir la cantidad de refrigerante. Y al reducir la cantidad de refrigerante tenemos que hacer que los compresores sean más cortitos o más chiquitos o con una capacidad más pequeña, porque lo único que tienen que manejar es fluidez, no tienen que tener capacidad de fuerza para poder impulsar todas esas restricciones que nosotros le poníamos. Normalmente nosotros no tomamos en cuenta el refrigerante y los problemas que van a tener con los equipos más recientes o los más nuevos es que la cantidad de refrigerante que le agregamos va a afectarles. Por eso también es muy importante que nosotros manejemos el vacío. Por eso le damos una importancia a este curso, porque un buen proceso de evacuación les va a ayudar a que no tengan contaminantes. Y esos contaminantes, si nosotros lo vemos de esta manera, al introducirse al sistema, nos va a dar un problema, tal vez
en la operación del equipo. Al manejar poco refrigerante, se hacen los evaporadores y los condensadores más pequeños. Ustedes los han visto con los nuevos equipos que tienen condensador y serpentina evaporador de microchannel. Y esto no va a ser un regreso hacia atrás, o sea, simplemente se van a hacer más eficientes porque se les tiene que manejar menos cantidad de refrigerante. Y en este tema es muy importante porque no vemos la necesidad de que el refrigerante tiene que tener una cierta cantidad y debe de estar trabajando con la menos fricción que debemos de tener. Por eso también los procesos de fabricación, cuando hay un mal proceso o que la unidad no se siguieron algunos procedimientos en su reparación o en su fabricación, inmediatamente fallan. No da una operación adecuada, no genera el enfriamiento que nosotros deseamos y en algunos casos hay reclamos de que cuando cambien la otra unidad funcionaba mucho mejor cuando era nueva que esta nueva que pusieron. Y muchos detalles se debe a que nosotros tenemos que hacer unos ajustes más de finura y cuando estamos haciendo nuestras reparaciones o instalaciones en equipos nuevos, tener mucho cuidado de no agregarle contaminantes al sistema, por lo cual se van a presentar más rápido sus problemas en la instalación. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos una mezcla de refrigerante con humedad o con algún contaminante del aire? La humedad más el refrigerante genera lo que nosotros conocemos como un ácido, que poco a poco empieza a dañar el sistema y nosotros a veces, vamos a decir, muchas veces por humedad, un compresor o el motor de un compresor se genera en cortocircuito y le echamos la culpa a un sistema eléctrico, al suministro de energía, porque lo que se presentó como problema se presentó como si el compresor se hubiera dañado o el sistema que nosotros conocemos como el embobinado está a tierra. Y muchas veces es la acidez que estuvo mucho tiempo en el sistema y fue dañando el embobinado. ¿Qué pasa cuando nosotros empezamos a tener problemas de que la humedad, más aparte la temperatura, porque en algunos casos los equipos empiezan a funcionar con temperaturas muy altas, aparte con el calor se hace más ácido y empieza a descomponer fácilmente algunos sistemas del equipo o empiezan a tener problemas, como las válvulas de expansión, que al momento de que tenemos presencia de humedad, tenemos problemas de que esa válvula no funciona bien. Pueden llegar a generar una cantidad bajar mucho la temperatura del refrigerante, como yo les había comentado anteriormente, y eso hace que se generen moléculas o partículas como algunas esferitas pequeñitas de hielo. Y esas esferitas se van y se mezclan con los lugares en donde hay mayor restricción, haciendo una obstrucción mucho más alta. Y pasa lo que muchos a veces preguntamos, oye, ¿qué pasa? El equipo funciona 4 horas, 5 horas bien y de repente ya no funciona bien, se apaga. Cuando lo volvemos a restablecer, funciona otras 3 o 4 horas o 5 horas y vuelve a funcionar mal. Y piensan ustedes, no, pues está brujo el equipo, alguien lo embrujó, alguien le está moviendo. Y en verdad es porque tenemos excesos de humedad y que no se presentan fácilmente, vamos a decir, no cuando lo instalamos o lo arreglamos y lo arrancamos, a veces se presenta cuando la unidad ya está funcionando bien y que tiene muchas horas de operación, es cuando empieza a tener esos problemas. Y no nos damos cuenta por qué están pasando eso. Si nosotros vemos los contaminantes, dañan el embobinado y muchos de estos detalles es por acidez que tiene el refrigerante, es por los niveles de humedad.
No quiere decir que si nosotros no le hacemos un buen vacío, a los 3 días o 15 días se va a dañar el equipo. Pero ese equipo, poco a poco, con estar fallando y no operando bien, va a empezar a generar varios contaminantes, van a empezar a haber varios residuos y va a haber varios detalles que a futuro van a aparecer y les van a dar problemas que antes nosotros no los veíamos y que los vamos a achacar o que les vamos a decir, no, es que el problema viene de otra parte. ¿Y qué pasa cuando los contaminantes ya se mezclan y se van por todo el sistema? Pues básicamente cuando nosotros empezamos a cambiar el compresor, porque vamos a decir que los compresores y varias partes del sistema no van a llegar a durar mucho tiempo, van a trabajar un año y medio, dos, y se va a dañar el compresor. Y cada vez que se va dañando el compresor, más contaminantes hay en el sistema y se van a ir al sistema. Vamos a ver que si el aceite se deforma por la humedad y por la alta temperatura que maneja del refrigerante, porque cuando nosotros tratamos de ajustar un equipo que no puede operar o que no se mantiene en operación, a veces manejamos menos cantidad de refrigerante o lo tratamos de ajustar en campo para que el equipo pueda sostenerse funcionando y pueda dar algo de capacidad de enfriamiento. Cuando nosotros lo vemos de esa manera, paulatinamente el sistema, que es como si fuera lo que yo les diría un cáncer, todo este lodo, toda esta suciedad se va al condensador y estando en el condensador, pues hace poca transferencia de calor, haciendo que el sistema trabaje con alta presión. Se va a calentar más el refrigerante y al calentarse más el refrigerante, pues el aceite del compresor se va a descomponer más. Eso se va a ir también a los sistemas que son las válvulas de control, que en algunos casos son orificio, en otros casos se va a ir a los filtros deshidratadores y en otra parte se va a ir dentro del sistema del evaporador y cuando esté funcionando en el evaporador, como es un lodo, se va a solidificar más rápido porque maneja una temperatura más baja y haciendo una obstrucción en el evaporador. Si se fijan, esto es una cadenita y puede ser que a ustedes les haya tocado la parte final. ¿Qué quiere decir? Que cuando ustedes ven el sistema, pues lo ven como un compresor dañado, así de sencillo. Y cuando empiezan a echar a andar el sistema y hacer sus primeras pruebas, empiezan a darse cuenta que la cantidad de refrigerante que les indica la placa no puede trabajar el equipo. ¿Qué pasa? Pues no puede trabajar porque como el condensador y los demás dispositivos ya están contaminados por la parte de adentro, pues no hacen una buena transferencia de calor y como no pueden ceder calor hacia sus dispositivos, en la parte del condensador aumenta la presión y en la parte del evaporador reduce la presión, haciendo que nosotros ajustemos el equipo por presiones. Al ajustar el equipo por presiones, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a cambiar su relación de compresión y en algunos casos, con ustedes cuando vean sistemas que tienen protección en la temperatura de descarga o en la temperatura de salida del refrigerante en el compresor, tienen un sensor que monitorea esa temperatura. ¿Qué pasa cuando nosotros le empezamos a poner menos cantidad de refrigerante de la que debe de ver? Su relación de compresión aumenta, haciendo que el refrigerante salga más caliente. Porque en algunos casos va a decir, es que no puede ser posible que salga muy caliente si tiene una presión baja. Sí, porque su relación de compresión es alta. Y al hacer una relación de compresión alta, hace un sobreesfuerzo en el compresor, haciendo que salga el aceite más caliente y el refrigerante más caliente. Por eso en algunos casos, cuando ustedes les empieza a fallar el sensor de descarga o que el equipo empieza a limitarse por presión, por temperatura de descarga, algunos le dicen, checa la presión de refrigerante, tal vez te falta refrigerante y por eso se te está protegiendo por alta temperatura de descarga. Estos contaminantes, como yo les había comentado, son cosas que nosotros necesitamos revisar
que en verdadmente hacer un buen procedimiento de vacío o un buen procedimiento en en los trabajos que hacemos de reparación, de instalación en equipos divididos, hacer todos estos seguimientos. ¿Por qué? Porque el vacío lo que hace es quitar los contaminantes y dejar un sistema completamente hermético y fuera de condiciones externas. Cuando nosotros tenemos vacío o cuando nosotros hacemos un vacío más alto, lo que estamos haciendo es reducir la humedad y hacer un espacio de operación del equipo en donde sus condiciones sean totalmente neutras, que no exista nada que pueda cambiar químicamente, no nada más el refrigerante, sino también el aceite. Recuerden que el aceite y el refrigerante pueden durar toda la vida del equipo. No es necesario reemplazarlo. Lógico, si hay procedimientos de trabajo o hay procedimientos en donde nosotros encontramos que el aceite pudo haberse contaminado, básicamente podemos cambiar el aceite. Pero si nosotros lo vemos físicamente, el aceite, si el sistema está funcionando bien, no debe de cambiarse. Sí, que va a tener algo de niveles, es lógico porque ciertos contaminantes que son sólidos, porque lo que son gases no deben de existir, o contaminantes de no condensables no deben de existir, sino ciertos contaminantes sólidos, algunos tienen una composición química y lógico les va a afectar. Por eso es muy importante estos procedimientos. Normalmente la eliminación por evacuación, la bomba lo que hace es eliminar la humedad, dependiendo el nivel de vacío que nosotros vamos haciendo en nuestro equipo. ¿Cómo lo elimina? Como yo les había dicho completamente anterior, la ebullición de la humedad no se hace porque le están extrayendo todo el aire, sino cuando nosotros, al momento de que estamos haciendo vacío, le vamos cambiando el punto de ebullición a las moléculas del agua, haciendo que cada vez que vamos bajando el vacío, las moléculas de agua sea demasiado caliente y no puedan mantenerse en su estado líquido o en su estado de rocío y las forzamos a que cambien en estado de vapor. En estado de vapor va a ser fácil que la bomba de vacío lo extraiga y lo descargue. Pero la realidad es que nosotros, al estar haciendo vacío, vamos calentando esas moléculas para que cambien de estado líquido a vapor. Es por eso que a temperaturas muy bajas, las moléculas de vapor sea muy caliente todavía esa temperatura para poder llegar a ese vacío. Entonces, yo les recomiendo que tomen en cuenta que cuando nosotros hacemos el vacío no se haga por tiempo. Lógico, vamos a hablar de algunos procedimientos, pero la intención de este curso es que nosotros hagamos que el vacío que estamos haciendo tengamos un conocimiento. ¿Y qué conocimiento tenemos que tener? Primero, los fundamentos en los cuales el fabricante te pide ciertas normas, que es otra de las cosas que tenemos que manejar ya en el día presente. Tenemos que ver las normas y las especificaciones del fabricante del equipo que vamos a instalar. Y peor aún, si el equipo es de gama diferente, o vamos a decir, si ustedes están viendo un modelo y luego cambia el modelo y ven otros detalles, siempre tenemos que estar actualizados con el manual que viene de la máquina. ¿Por qué? Porque el equipo puede ser el mismo físicamente a exterior de hace 15 años, pero en realidad hubo muchos cambios y hubo muchos detalles de instalación, y uno de los detalles de instalación a veces dicen cuáles son los niveles de vacío.
El estándar que normalmente se debe manejar son 500 micrones. Es el estándar. Pero eso no quiere decir que algún fabricante te vaya a decir que él puede trabajar con 1000 micrones. Algún fabricante te puede decir, ¿sabes qué? Yo nomás puedo trabajar con 300 micrones. Arriba de 300 micrones ustedes pueden contaminar el sistema y dañarse, pero mi intención es que entiendan que básicamente el nivel de micrones que nosotros llegamos es el estándar por el tipo de refrigerante que vamos a meter o instalar en nuestro equipo o por la especificación del fabricante por algún detalle en especial de diseño. Hay muchos procedimientos, se recomiendan varias herramientas. Poco a poco les voy a decir cómo es el por qué nosotros o por qué damos estas recomendaciones de cómo hacer el vacío y qué herramientas utilizar. Muchas veces vamos a decir que algunas cosas se hacen por un tipo de herramienta que tenemos. Básicamente, lo primero que tenemos que entender es el sistema de presión. Nosotros, la presión en el vacío normalmente no es muy recomendable porque nosotros la reconocemos como presión. Y para nosotros presión es presión positiva, o sea, todo lo que tenga algo de una presión más fuerte que es la atmosférica, nosotros le decimos presión positiva. Y aquí es uno de los factores cuando nos dicen por laboratorio la presión del bacómetro o las medidas de presión y básicamente lo manejamos como si fueran manómetros y poco a poco les voy a decir por qué en el vacío se maneja de otra forma. Yo sé que sí necesitamos los manómetros, no lo niego, pero también vamos a explicar qué les afecta, porque lo que nosotros necesitamos es hacer el trabajo, hacer un buen vacío y que en verdad nos quitemos los dos enigmas. Checar el vacío con presión de manómetros que están hechos para revisar presión positiva. La presión negativa es nada más informativa para operaciones con equipos que trabajan en presión negativa en el modo de baja presión. No es para que nosotros cuando estemos haciendo una reparación midamos el vacío. ¿Ok? Normalmente cuando nosotros vemos una presión manométrica, es una presión más alta que la presión atmosférica. Por eso siempre va a estar representada con la G de manómetro. Vamos a hablar un poco por qué los manómetros a veces llegan desajustadas las indicadores de presión. Normalmente, como yo les dije, cada vez que la altura que nosotros estemos trabajando sea mayor, la presión atmosférica también va a reducir. Y como reduce la presión atmosférica, la aguja del manómetro va a bajar, no va a subir. Va a bajar, ¿qué quiere decir? Si nosotros estamos a nivel del mar y a unos 1000 metros abajo del nivel del mar, la presión casi siempre de la aguja del manómetro no va a cambiar o va a estar lo más cercano a cero. Si los manómetros son nuevos y el equipo no lo golpearon, vamos a decir, si los manómetros no se golpearon, no los traían en la caja de herramienta brincando, saltando, esa aguja en la posición que está es la presión verdadera que existe. Cuando nosotros vemos que en algunos casos estamos más arriba del nivel del mar, la aguja del manómetro tiende a irse a una posición de valor de vacío o presión negativa. Y es porque estamos en una altura más alta. Eso hace que las presiones reduzcan y la aguja baje más. Recuerden que están con unos manómetros que están en base a la presión atmosférica. Y esos manómetros se ajustaron a una presión atmosférica a nivel de mar.
Por eso es muy importante que nosotros no ajustemos y le demos ajuste, porque hay unos tornillos que tienen de ajuste de presión o ajuste de la aguja, darle ajuste. ¿Por qué? Porque vamos a perder ciertos valores. Yo sé que si nosotros trabajamos en sistemas estándar como aire acondicionado y equipos que vamos a decir de tendencia industrial, pero no de laboratorio, pues la variación de 2 o 3 libras o 4 libras no es nada. Se puede decir que se puede tomar como una operación adecuada porque esos 4 o 5 libras de más o de menos se deprecian. No es un punto muy considerante para asegurarte que hay un problema en el equipo. Pero como dicen, siempre tenemos que tomar en cuenta a estos puntos para que no les extrañe o cuando alguien les diga, oye, que el manómetro está mal ajustado, tú le dices, no está mal ajustado, lo que pasa es que estamos a una altura normal. Si quieres, págame un vuelo para Cancún y yo te mando una foto del manómetro que ya te indica que está en cero, para que te des cuenta que sí, el manómetro estaba bien. O si no, por si no crees lo que tú le dices, así de sencillo. Aquí el vacío nunca va a llegar a los 30 o a los 29.99 porque los manómetros, como les digo, no están diseñados para medir vacíos, sino están diseñados para medir una presión. Espérame tantito, se desconectó la... Una pregunta, ¿sí se ve la pantalla? Sí, ingeniero, aquí lo estamos viendo. ¿Sí lo están viendo? Ah, ok, es Sí. que se cayó la pantalla donde yo lo estoy viendo. Ok. Ok, normalmente los manómetros se usan para carga de refrigerante y para checar la operación del equipo. Entonces, normalmente todos los equipos no están funcionando para, para vacío. Nosotros el vacío lo estamos midiendo como si fuera un sistema de contaminación. Aquí es un concepto muy diferente a lo de laboratorio. O sea, si alguien dice y lo ve como principios de un laboratorio, el vacío es reducir la presión o reducir la cantidad de presión que existe de la presión atmosférica, quitar presión atmosférica hasta llegar a un punto en donde exista el cero absoluto. Aquí los manómetros sirven para operar o para revisar la operación de un equipo que está funcionando y que sí puede estar trabajando en presiones negativas. Y sí nos ayuda el manómetro para revisar eso. No están hechos para que nosotros miramos el vacío. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no nos sirve para nada el vacío. Y ahorita vamos a explicar que también, si nosotros vemos el vacío, lo que hace es reducir el espacio de la cámara y las mangueras, también les afecta el vacío, porque las mangueras tienden a reducir su diámetro. Por lo cual un proceso en donde usemos mangueras largas para hacer vacío nos va a generar un problema más alto para poder hacer el vacío más rápido. En algunos casos, en algunas imágenes, van a ver que usan tubería de cobre, usan varias cosas para evitar que en verdadmente cuando nosotros estemos haciendo vacío tengamos limitantes por las restricciones que se hacen al estar usando ciertos aditamentos que nos sirven nada más para revisar la operación del equipo, pero que no son para hacer vacío. Y esa es la función de los manómetros. ¿Por qué no debemos de usar los manómetros? ¿O por qué debemos de medir el vacío por un bacómetro? Normalmente si nosotros vemos el bacómetro y nos piden un ejemplo, 500 micrones, en la aguja que nosotros estamos viendo que nos mide el vacío del 29 al 30, existe 25.400 milímetros, que es lo que equivale a una pulgada en milímetros,
y lo dividieron en micrones y fue la escala de 25.400 micrones, que existen nada más del 29 al 30. Si nosotros queremos llegar a los 500 micrones, créanme que va a ser muy difícil que con una aguja de manómetro ustedes se den cuenta cuáles son los 500 micrones o si llegaron exactamente a los 500 micrones. Si se dan cuenta, ahí es un punto en donde común nosotros necesitamos un bacómetro. Pueden usar diferentes bacómetros con diferentes escalas. Nosotros estamos dando la presentación con micrones porque normalmente es lo que se maneja. Normalmente las especificaciones, te mandan las especificaciones y los manuales te indican en micrones y por eso se recomienda el de la escala de micrones. Pero si ustedes tienen otro medidor de vacío que les funciona muy bien y que ustedes trabajan bien con eso, simplemente hay que usar una escala de conversión de cuántos micrones son en Torr, en cuántos micrones son un bar, cuántos micrones son en PCI, así no. Y básicamente pueden usar su herramienta con la escala en la cual ustedes. Sí, porque algunos me van a decir, no, es que yo tengo un medidor de hace 30 años y funciona mucho mejor que los digitales. Ok, no hay problema, pueden usarlo, o sea, es lo mismo, no hay ninguna diferencia. Nosotros estamos de acuerdo que la herramienta digital se tiene que trabajar con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si no, pues no les va a durar mucho la herramienta. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando nosotros vemos un medidor de vacío, en verdadmente el medidor de vacío no es un diafragma que se contrae, es un elemento o un termispor especial que mide el calor y con eso se da cuenta la cantidad de humedad que está extrayendo. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan la anterior presentación que yo les dije que la temperatura o los detalles de ciertas condiciones cambian al estar haciendo una extracción de contaminantes o al estar evacuando el aire o el contaminante que entró? Vamos a decir que aire o cualquier otra cosa que haya entrado dentro del sistema es un contaminante, en el cual nosotros al estarlo extrayendo, el contaminante también se va a calentar y va a cambiar de estado. No mide presión, mide la cantidad y la velocidad de calor que está fluyendo. Por eso es muy importante que cuando nosotros estemos haciendo vacío, nuestro medidor de vacío esté midiendo bien. ¿Qué puede estar pasando si nosotros lo vemos de esta manera? Perdón, ahorita lo comparto otra vez, espérame tantito. Una disculpa por los problemas técnicos que estoy teniendo ahorita. ¿Ya se puede ver otra vez la presentación? Todavía no, ingeniero, se proyecta su escritorio. Ok, espérame tantito. Una disculpa, por No se favor. preocupe. No sé por qué se... Ok, la velocidad de evacuación, hay varios factores que nos afectan. Uno de los factores de que nos afectan son las condiciones y tipo de la bomba de vacío. Otras condiciones son los accesorios que usamos. Otra es la cantidad de capacidad que tiene de restringir el flujo de la bomba de vacío. Si recuerdan, la fórmula de CFM es velocidad por diámetro, o sea, por área.
Si nosotros, aunque tengamos una bomba muy grande, si la área en donde está pasando ese flujo o esa velocidad de extracción de aire es muy reducida, aunque la bomba sea de 15 o 20 CFM, nomás está funcionando como una bomba más pequeña. La cantidad de humedad del sistema. Recuerden que si nosotros manejamos velocidad muy rápida al estar haciendo el vacío, no vamos a hacer que no vamos a hacer que las partículas de humedad en verdaderamente hagan su proceso de evaporación y salgan como debe estar en el sistema. La temperatura ambiente. Yo sé que yo les dije que una temperatura exterior, a pesar de que estemos a 15 grados o 10 grados o más de 18 o 40 grados, nos ayuda en el vacío. Sí afecta, a pesar que las temperaturas del vacío sean más bajas. Y tenemos también restricciones internas y las restricciones externas que hay en el sistema. Cuando nosotros hablamos de bombas de vacío, existen varios tipos de bomba de vacío. Algunas son de pistón, otras son de alaves rotatorios. Y hay un tipo de bomba de alaves rotatorios con 2 etapas, que es la más común. Básicamente serían muy parecidas a estas o iguales a estas. Básicamente lo que hace esas bombas tienen 2 rotatorios, o sea, 2 rotores o 2 válvulas en las cuales esos rotores al estar girando continuamente están extrayendo el vapor de humedad o contaminantes, vamos a decirlo, y por eso se debe de hacer cambios de aceite. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué insisto mucho con los contaminantes? Porque cuando nosotros estamos haciendo vacío, la bomba de vacío está mezclando esos contaminantes con el aceite propio de la bomba. Y es muy importante cambiar el aceite porque le ayuda a mantener una vida útil más larga al equipo. ¿Y cuál es el problema del aceite? El aceite también se contamina, se satura. Hay muchas otras cosas y debe haber casos en donde es tanta la saturación del aceite que en verdadmente no puede hacer vacío la máquina, pero hay un mito en donde que si tú le cambias el aceite funciona mejor. Bueno, sí, lógico, pero recuerden que el aceite no es milagroso. Lo que pasa es que el aceite, cuando ustedes le agregan un aceite, le están quitando todos los contaminantes que tuvo la bomba en el aceite anterior. Esos contaminantes dañan las partes mecánicas o las que están en movimiento y hacen que en verdaderamente la bomba de vacío ya no selle bien. También el aceite, cuando no seleccionamos el aceite adecuado, vamos a decir, si nosotros seleccionamos aceite para equipo, no para bomba de vacío, lo que va a pasar es que esos aceites recuerden que se van a contaminar más rápido, porque se acuerdan que fue lo que yo les dije. El aceite al mezclarse con la humedad se descompone químicamente y empieza a generarse con el calor de la bomba, empieza a generarse lodos y daña más rápido la bomba de vacío. Los aceites de bomba de vacío vienen especiales para poder trabajar con niveles de contaminantes más altos. No quiero decirles que le compren el aceite a un fabricante, pero esa es la razón por la cual a veces no es recomendable usar aceite para equipo de aire acondicionado o para compresores de aire acondicionado para las bombas de vacío. Recuerden que debe de hacerse los cambios. Y otro punto, ¿cómo medir qué bomba necesitamos? Hay 2 cosas. Una cosa es el tipo de bomba que necesitamos y otra cosa es la capacidad requerida de vacío que nosotros necesitamos extraer. Normalmente lo que tenemos que hacer es usar esta fórmula.
en donde nosotros ponemos la capacidad del equipo y lo dividimos entre 7 y esa es la capacidad requerida para la bomba de vacío. Vamos a poner un ejemplo, que unidades de 7 a 10 toneladas necesita una capacidad mínima de bomba de vacío o que la bomba esté funcionando mínimo extrayendo un CFM. ¿Qué quiere decir? No porque la bomba es de 10 CFM, está extrayendo los 10 CFM, no. Recuerden que los CFM, como les dije anteriormente, estos CFM son de acuerdo a lo que habíamos platicado anteriormente. ¿Qué quiere decir? Que dependiendo la restricción que nosotros tenemos en el sistema para poder sacar el vacío, es lo que nosotros tenemos que medir. Si se fijan, para después de más de 7 toneladas, se necesita 1,5, 2, 3 y 4. Pero en realidad, nosotros estamos viendo algunas bombas de vacío y podemos recomendar algunas para equipos y van a decir, no, pues yo necesito una bomba mucho más grande porque ya aquí lo tenemos. Y yo he comprobado que cuando pongo esta bomba, hago el vacío más rápido que con una bomba más pequeña. Este punto no es verdadero. Lo que pasa es de que nosotros estamos checando el nivel estamos midiendo la bomba por la capacidad que tiene y no por lo que está funcionando realmente. La bomba de vacío, dependiendo de las restricciones que tengamos y que las vamos a ver un poco más adelante, es la cantidad de CFMs que está extrayendo. ¿Qué quiere decir? Que pues sí, ¿sabes qué? Estás poniendo una bomba más grande, pero la bomba más grande tiene conexiones más grandes y tú estás adaptando esas conexiones más grandes a la máquina y por eso haces el vacío más rápido. No porque no necesites una bomba de 6 FMs, sino que esa bomba más grande te obliga a que uses conexiones más grandes. No confundamos ese tema. Y bombas de vacío de 10 FMs pueden ser utilizadas para equipos de 60 hasta 10 toneladas. Normalmente es muy importante que nosotros veamos los procedimientos de vacío. ¿Por qué no llegamos al vacío? ¿Por qué tenemos sistemas en donde nosotros tenemos que usar para hacer un vacío más alto? Ok, en estos casos, recuerden que aquí nos salimos del parámetro normal. Nosotros tenemos sistemas que tuvieron condiciones de contaminantes muy altos, estuvieron expuestos al medio ambiente durante mucho tiempo y tenemos grandes cantidades de humedad dentro de la unidad. Difíciles de sacar porque como es un sistema que tiene tuberías, tiene una cierta posición, es muy diferente y cuando nosotros no alcanzamos el vacío se pide que hagamos el tipo de la triple evacuación. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, lo que tenemos que hacer es llegar a un vacío de 1500 micrones, volver a subir la presión o romper el vacío con nitrógeno. Hasta 5 libras nos esperamos de 10 a 20 minutos porque es un refrigerante seco. Soltamos el nitrógeno y lo dejamos hasta media libra o más abajo en vacío y volvemos a repetir el paso. Otra vez volvemos a hacer vacío hasta 1500 micrones y volvemos como segundo paso otra vez a aumentar la presión o romper el vacío hasta 5 libras y hacemos el paso otra vez como si fuera el paso 1. En el tercer vacío vamos a tratar de llegar ya a los 250 micrones y nosotros tenemos que checar que en verdadmente permitir que el nitrógeno y que cuando hagamos el vacío pase y cubra por todas las entradas del sistema. Recuerden que tenemos restricciones. Una disculpa con esta filmina.
En la siguiente sesión la cambio de posición. Debemos de permitirlo hasta llegar a los 500 micrones. Otro punto que recuerden que tenemos que hacer es que a veces no llegamos al vacío por los niveles de humedad que tenemos. ¿Se acuerdan que yo les dije que la bomba de vacío se debe de cambiar el aceite? No tanto porque ayuda a bajar el vacío, sino porque la bomba de vacío con la humedad y los contaminantes, el aceite se satura tanto que después la misma bomba de vacío se la pasa nomás extrayendo todos los, todos los vapores que genera el aceite de la misma bomba y ya no está extrayendo vacío del sistema. Por eso a veces se recomienda utilizar una cámara deshidratadora. Esta cámara deshidratadora nada más es un tanque que en una posición donde está conectado el equipo, tiene un tubo que llega hasta la parte más baja y tiene una conexión en la parte superior que va directamente a la bomba de vacío. Lo tenemos en un tanque que nosotros lo enfriamos con hielo seco, o sea, no de ese que blanco, sino hielo seco que te venden o que te vende Prasai o que te vende cualquier tipo que maneja gases licuados o gases a alta compresión. Te vende un tipo de hielo que es el que usan los carritos de paletas para mantener congeladas las paletas. Se le pone a este tanque y lo reduce mucho su temperatura. Cuando llegue el vapor de, de la máquina del vacío, aquí se va a condensar toda la humedad y va a evitar que esa humedad entre a la bomba de vacío. Aquí en este punto, este punto nos sirve para cuando ustedes tienen problemas de que la unidad cada rato o que la bomba de vacío cada rato se está contaminando el aceite. Vamos a hablar un poco de la válvula de gas balas. La válvula de gas balas permite que cuando nosotros estamos en el proceso de las primeras, vamos a decir, antes de llegar a los 3000 micrones, tenemos vapores altamente contaminantes y demasiada humedad. La válvula de gas balas nos ayuda a que esos vapores no entren directamente a la cámara y que sean expulsados directamente por otra válvula, que es la que aquí no estamos manejando. Solamente tiene una posición la válvula al momento de tener la válvula de gas balas. No más va a dejar salir vapor, no va a dejar entrar vapor, que eso quiere decir que no debe de subir el vacío cuando ustedes quiten ese tornillo y ayuda a que el aceite no se mezcle, o sea, que la humedad que está trayendo desde el equipo no se mezcle con el aceite de la bomba de vacío. Si se dan cuenta, el aceite de la bomba de vacío ayuda a que en verdad tengamos un buen vacío, pero en realidad el vacío no lo hace el aceite. El vacío se hace con la bomba de vacío y el aceite lo que tenemos que hacer es evitar que se nos contamine. Por eso cuando nosotros sospechamos, y una disculpa, les dije que era 3000, cuando nosotros lo tengamos, o sospechamos que está muy húmedo, debemos de abrir esa válvula de vacío, esa válvula gas balas y subir, y cuando ya el vacío esté por debajo de los 5000 micrones, volverla a tapar o volverla a tomar, porque la humedad ya tiene un nivel de alcance. Por eso, cuando ya estemos llegando a los 5800 o los 5000, pueden ponerle el tapón. Es un tornillo nada más. Otro punto por el cual nosotros necesitamos también nosotros necesitamos ajustar las temperaturas cuando tenemos temperaturas más bajas de 21 grados. Recomendamos calentar las superficies de la máquina. Si la máquina es algo grande, podemos usar un calentador y poner una cubierta para que la máquina se caliente más uniforme y no gastar tanto
en equipo para calentar la unidad. Es muy recomendable que tengamos la unidad con una temperatura mayor de 21 grados y si es posible poner en los lugares que nosotros sospechamos que hay más depósitos de humedad, ponerles ahí un calentador más directo. Si se fijan, también se recomienda calentar la superficie donde puede estar el aceite para ayudar que el aceite que tiene el compresor no sea un motivo que nos afecte con humedad. Porque recuerden que el aceite también es uno de los sistemas y sobre todo en los compresores, en el tipo de aceite, si nosotros manejamos compresores con refrigerante 410 o con algún otro con refrigerante que ya no sea de los genéricos normales, tendremos que calentar el aceite porque tienen una capacidad muy alta de absorber humedad. Y muchas veces esas grandes cantidades del aceite que tiene, porque hay equipos que tienen 5 galones, 8 galones, hasta 15 galones, y en algunos casos un poco más de aceite. Ese aceite, si tiene humedad, es un gran foco que cuando ustedes terminen de hacer vacío, vuelva a subir muy alta la humedad, porque el aceite que tiene nada más el equipo tiene bastante humedad. Por eso es recomendable también en los lugares donde tiene aceite, calentarlo también con otro medio. Sería un medio más fácil de poder trabajar y manejar esos ajustes y llegar a un vacío. Porque si nosotros lo vemos por tiempo, créanme que hay muchas cosas que les afecta para que las moléculas de agua o esos contaminantes que tienen el sistema salgan. Y uno de esos problemas que tenemos por el cual no recomendamos hacerlo por tiempo son las restricciones. Hay restricciones externas y restricciones internas. Esas restricciones externas es todo lo que usamos nosotros como herramienta. La válvula de bicicleta o la válvula de Schrader, los manómetros, el tipo de manguera, las conexiones, las restricciones que tiene la manguera, muchas otras cosas nos afectan para poder hacer un buen vacío. Las restricciones internas, además de las restricciones externas, las restricciones internas también existen como válvulas, dispositivos en los cuales el refrigerante tiene que el vacío tiene que pasar por todos esos dispositivos y nos generan algún problema. Por eso es muy importante usar los dos lados, tanto el de alta como el de baja, para eliminar cualquier restricción. Un punto muy importante, como yo les había comentado, es el dar un ejemplo de ver qué es lo que pasa originalmente en una reducción. Si nosotros vemos una bomba de vacío, tiene varios puertos de conexión. Quiero decirles que si la bomba de vacío es de 5 CFM, esos 5 CFM son efectivos en el puerto más grande que tenga la bomba de vacío. Vamos a decir, si nosotros, en lugar de usar la conexión de media, usamos la de un cuarto, estamos restringiendo un 75% la capacidad de la bomba. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, cuando vez tenemos ciertas restricciones, el tiempo normal que nosotros estamos tomando hoy es una bomba y si usamos usamos la tabla de datos que yo les había comentado anteriormente, debemos de hacer el cálculo con la restricción que tenemos y ver si en verdadmente con esa restricción que tenemos debemos de darle la velocidad de vacío que necesitamos. Eso es, como yo les digo, muy importante la restricción de vacío que manejamos porque esto hace que en verdadmente nosotros podamos conectar y manejar y creer que cuando ya le estamos dando un tiempo se cumplan los tiempos necesarios. Otra vez,
Una disculpa, no sé por qué me está pasando esto.